Estamos en una serie titulada Ya no somos esclavos, ya no soy esclavo. Y yo quiero que entendamos que esa fue la misión de nuestro Señor Jesucristo: proclamar las buenas nuevas, anunciar las buenas nuevas del reino y libertar a los cautivos. El primer paso para la liberación es saber que lo que Cristo hizo por nosotros y nosotros en respuesta seguirlo a Él. Pero quiero empezar diciéndoles, esta semana tuve la oportunidad de oficiar el funeral de nuestra hermana Lisette Dorado. Y siempre les digo a las personas, cuando hay un funeral, lo que se habla, lo que se dice, no son los logros materiales o físicos de esa persona. En un funeral no se habla de cuántos carros o qué tipo de carros tenía la persona, qué tipo de casa o qué tan grande era la casa. No hablamos de los títulos académicos que hayan tenido. Lo que hablamos es las experiencias vividas con esa persona, cómo esa persona nos tocó nuestra vida, cómo ahora tenemos un recuerdo, cómo lloramos juntos, nos reímos juntos, cómo pasamos vivencias juntos y cómo ellos afectaron nuestra vida. Entonces, si dijéramos de qué se trata la vida, diríamos que pues saber dar y saber recibir amor. Y es entonces cuando valoramos a las personas más que las cosas. Por eso Salomón dice que es bueno ir a una casa de funeral. Pero, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿De qué se trata la vida? Vivimos, mis hermanos, con un temor al hecho de que un día tú y yo también vamos a morir. Satanás, dice el escritor a los Hebreos, que nos tiene sujetos al miedo de la muerte porque hemos pecado. Pero Cristo vino a morir por nosotros. Y hace 2 semanas yo traje una lección donde estábamos viendo la parte final del Sermón del Monte y termina Jesús diciendo: hay una bendición para aquellos que oyen y hacen lo que yo he dicho. O sea, Mateo 5, 6 y 7. Cuando lo ponen en práctica lo que yo he dicho, los voy a comparar a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Ahora, el que me oye y no hace lo que yo digo, lo voy a comparar a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Cuando vienen los problemas de la vida, cuando vienen las lluvias, los ríos, los vientos y todo eso, una se mantiene y la otra se cae. La diferencia es qué hacemos con lo que Dios dijo. Estamos fundamentando nuestra vida en la palabra de Dios, en las cosas que Jesús dijo. Dice Pablo en 1 Corintios 3, versos 10 al 11, todos los varones que están aquí que les gusta la construcción, miren lo que dice Pablo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nuestra fe está basada en Jesús. Ahora, si han estado aquí, el hermano dijo quiénes son nuevos, entonces todos han estado aquí antes. Entendamos, y lo voy a decir bien rápido, dice Pablo en Efesios que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos, Efesios 2:8, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un regalo de Dios. Gracia es un favor no merecido. Gracia es que nos den algo que no merecemos. Si usted trabaja 40 horas y al final de las 40 horas le van a dar a usted $500, si trabajas 40 horas y te dan $500, eso es justo, ¿verdad? Porque si usted trabaja las 40 horas y en vez de 500 le dan 400, eso es injusto. Pero ¿qué tal si usted trabaja las 40 horas y en vez de 500 le dan 800? ¿Qué es eso? 500 de justicia y 300 de gracia. Usted no los trabajó, es puro favor, es un favor no merecido. Se parece a la misericordia. Misericordia es cuando usted le va a dar, decía mi abuelita, una tunda. No sé si el zapoteco náhuatl te va a dar una y luego se arrepiente y no te lo dan. Cuando no te dan un castigo que mereces, no te lo dan, eso es misericordia. Y gracia es cuando te dan un favor que no te mereces. Entonces la salvación es por la gracia. Dios nos está ofreciendo la salvación, una relación verdadera con Él. Y Él vino a proclamar el reino. Ahora nosotros, dice, respondemos por medio de la fe, poniendo toda nuestra confianza en Jesús y siguiéndolo a Él.
Pero yo quiero que pensemos rápidamente, quiero hablar de la confianza, porque toda la gente, mis hermanos, todos ponen su confianza en algo para encontrar propósito en esta vida, para encontrar sentido en esta vida. Porque si no, mire cómo vive la gente. Hay gente que pone su confianza, que eso los hace sentir importantes. Voy a hacerlo tipo clase. Mencionen cosas en que la gente pone su confianza para sentirse que valen, que son importantes, que tienen sentido en su vida, que tienen propósito. ¿En qué pone confianza la gente? ¿En el dinero? ¿En el trabajo? ¿En qué? ¿En dónde vives? ¿En qué parte de la ciudad? ¿En la apariencia física? Deberían ver las revistas de Hollywood de hace muchos años, tantos arrugados. Pero hay gente que... ¿En qué más? ¿En el dinero, en el poder, en la casa, en el nombre? Oh, yo soy de La Vega. O yo vengo de Abolengo, que no sé qué. ¿En qué más? ¿En los carros que tengamos? ¿En la educación? Mira, yo cuando estaba chiquito me decían... Estudie, mijo, porque le pueden quitar cualquier cosa, pero la educación, nadie se la quita. Llegué a la universidad y supe de un joven que tuvo un accidente de la misma universidad. Su carro se dio varias vueltas, tuvo varias contusiones y luego se le olvidó todo. Y así de grande tuvo que empezar otra vez. A, B, C, D. Se puede perder también. Okay. Pero todo lo que tengamos, todo lo que podemos poseer o tener que nos hace sentir importantes, lo podemos perder de un momento a otro. De un momento a otro. Cuando la bolsa de valores en el 29 se vino abajo, hay gente que era supermillonaria y se quedó sin nada, ya no sabía por qué seguir viviendo. Y se quitaron la vida algunos, según dicen. Entonces, yo quiero que entendamos, mis hermanos, que Dios requiere que todos aquellos que quieran entrar en una relación de pacto con Él y poner el fundamento de su vida sobre Cristo, Él quiere que pongan su confianza en Jesús. La palabra, mis hermanos, que la Biblia usa una y otra vez para describir esa confianza es fe. ¿Cuál es la palabra? Fe. Fe. Dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 11, verso 1, dice... Es pues la fe, la certeza. Certeza es que estoy cierto, estoy convencido de que algo es verdadero. La certeza de lo que se espera. La convicción, estar convencido de algo que no se ve. Entonces la fe tiene que ver con cosas invisibles porque no las ves, y tiene que ver con cosas en el futuro porque las estás esperando. Cuando ya tienes lo que estás esperando, es el gozo más grande, porque ya me encanta ese canto en inglés que dice, my face shall be my eyes. Un día lo que estamos esperando lo vamos a tener y va a ser una realidad, y es el gozo más grande que podamos sentir. Pero mientras lo estamos esperando, estamos confiados. Por ejemplo, un ejemplo que yo me gusta poner a la gente. Imagínense que un niño, todos los niños salen de la escuela y un niño, en vez de irse a donde lo recoge el bus, está aquí donde están recogiendo a los niños. Y pasa media hora y no lo ha recogido nadie. Viene una maestra y se acerca, hey, niño, ¿tienes quién te va a recoger? Dice, sí, mi mamá me va a recoger. Y se queda ahí esperando. Y luego pasan 45 minutos y pasa otra de las últimas maestras. Oye, ¿tienen que te va a recoger? Sí, mi mamá me va a recoger. No se preocupe, y se va. Oye, pasa una hora y media y el director de la escuela, que todavía anda por ahí, ya no hay nadie. Y llega con el niño. Niño, ¿estás seguro? Que me dicen, ¿estás aquí? Sí, mi mamá me va a recoger. Y justo viene llegando usted a recogerlo, hermana. El niño tiene confianza, seguridad. ¿En qué se basa? ¿Es ciega esa fe? ¿En qué se basa? Porque cada vez que mi mamá me promete algo, me lo cumple. ¿Qué pasa si la mamá le ha prometido muchas veces y no le cumple? Cuando le vienen a preguntar, oye, si van a venir a recogerte, pues si quieres te damos un ride. No, pues vamos, me voy contigo. Dios es fiel. La palabra nos dice que Dios siempre cumple sus promesas. Abraham le cumplió todo lo que prometió. Entonces nuestra fe no es ciega, está basada en lo que Dios ha hecho. Y miren el récord de Dios, todo lo que ha prometido, todo lo cumple. Él dijo que vendría y vino. Él dijo que moriría y murió. Él dijo que resucitaría y resucitó. Él dijo que ascendería a los cielos y ascendió. Él dijo que va a regresar y... Entonces prepárese, porque va a regresar.
Dios cumple todo lo que promete, mis hermanos. Dios cumple todo lo que promete. Ahora, ¿cómo crece la fe? La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y yo quiero que entendamos que la fe empieza intelectualmente, empieza aquí con la mente. Ahora usted ve una película, ve una serie, lee la Biblia, ve una obra de teatro, etcétera. Pero ahora sabe que hubo un personaje llamado Jesús que hace 2000 años estuvo caminando, hizo buenas obras, hizo milagros, fue crucificado. Ahora intelectualmente lo sabe. Pero la fe crece porque ahora involucra no solo el intelecto, sino las emociones. Y le empieza a afectar lo que está viendo. ¿Por qué lo tratan así? Él hizo cosas buenas. ¿Por qué lo están rechazando? ¿Por qué lo están vituperando? ¿Por qué lo están insultando? ¿Por qué lo están abofetando? ¿Por qué le están dando con una caña en la cabeza? ¿Por qué le ponen esa corona de espinas? ¿Por qué le están traspasando con esos clavos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y le está afectando emocionalmente. ¿Sí me entiende? Empieza intelectualmente, pero afecta nuestras emociones. Es como si usted y yo estamos viendo un documental y le están diciendo que hay gente matando focas en el Polo Norte, pero indiscriminadamente. En vez de haber una cuota y matar los machos, están matando a las hembras y a los cachorritos. Ahora sabe qué está pasando, ¿verdad? Pero está viendo el documental y ve toda esa sangre, ve cómo les pegan a los cachorros y le está afectando emocionalmente. ¿Ok? Entonces empieza intelectualmente, crece emocionalmente, pero la fe requiere de la voluntad. La fe empieza intelectualmente, crece emocionalmente, pero la fe salva cuando la voluntad actúa decisivamente sobre la verdad de Jesús. En otras palabras, usted ve el documental y al final dice, por favor escríbale a su congresista, o usted toma un vuelo y va y se junta con un montón de gente, así se agarra de manos en esa área, pero usted hace algo. Yo quiero que entendamos que la fe bíblica es una fe que actúa. La fe en la Biblia es una acción, es una respuesta. Mire lo que dice Santiago capítulo 2 versos 17 al 19. Dice Santiago, mire, y si usted quiere leer un escritor de la Biblia que dice las cosas tal y como son, sin pelos en la boca o con la frase que usted quiere usar, lea Santiago. Dice Santiago, capítulo 2, versos 17 al 19. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Escuchó esa última frase? O sea, si alguien dice que cree en Dios, ¿está a nivel de quién? Lea la última frase otra vez. Vamos a ponerla ahí arriba. ¿Tú crees que Dios es uno? Qué bueno. También los demonios creen. Yo les he dicho a ustedes que los demonios no tenían ningún problema para reconocer a Jesús. Cuando llegaba el Evangelio de Marcos, hay una incógnita. ¿Quién es este? ¿Quién es este que le obedecen los bienes? ¿Quién es este? ¿Dónde tiene esa sabiduría? ¿Quién es? ¿Quién es? Pero los que no tenían problemas para reconocer a Jesús eran los demonios. ¿Qué tienes, Jesús? Has venido para atormentarnos antes de tiempo. Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Lo reconocían, pero siguen siendo demonios porque no obedecen. Entonces, vamos a suponer que usted agarra un micrófono y yo agarro una cámara y vamos a entrevistar a un señor. Este señor es mal hablado, dice palabras oeces, dice maldiciones, golpea a su esposa, golpea a los niños, hasta los quema con los cigarros y se la pasa despilfarrando todo el dinero, no provee para su familia. Y usted le pregunta con el micrófono, oye, ¿crees en Dios? Y él dice, sí, yo creo en Dios. Y luego usted va con el micrófono, yo con la cámara, y agarramos al hermano Javier, y usted le dice, hermano Javier, ¿usted cree en Dios? Y él dice, sí, yo creo en Dios. Pues ¿cuál es la diferencia? Los dos dicen que creen en Dios. ¿Hay alguna diferencia? Uno vive con temor de Dios, actúa sobre lo que dice que cree, el otro no. O sea, es una acción, mis hermanos. Yo quiero que consideremos las acciones o respuestas vitales que hacen que la fe sea una fe salvadora. Yo creo que usted considere, perdón, ¿sí les dieron una hojita cuando entraron? No hicimos hojitas. ¿No tienen una hojita? Ok, bueno, vea la pantalla. Yo quiero que consideren las acciones o respuestas vitales que hacen que la fe sea una fe salvadora, una fe salvadora. Número 1, la fe sigue a Jesús. La fe sigue a Jesús. El discipulado es una respuesta vital de la fe.
el discipulado. Yo les he dicho todo este año que un discípulo, que cuando Jesús dice sígueme, Él está diciendo empieza a pasar tiempo conmigo, sé como yo soy, para que termines haciendo lo que yo hago. Entonces, cada vez nos vamos pareciendo más a Jesús. Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros, transformarnos a la imagen de Cristo. Ahora pensamos como Él, ahora respondemos como Él cada vez más. Perdonamos, amamos cada vez más como Jesús, pero estamos siguiendo las pisadas de Jesús. Estamos siguiendo las pisadas de Jesús. Yo les he contado a ustedes que cuando yo era pequeño, en el callejón donde yo crecí, ahí en Reynosa, cuando llovía se hacían charcos. Charcos. ¿Sí sabe qué son charcos, verdad? Que la calle se llena de... Cuando va manejando dice, ¿qué tan hondo será? De esos. Pero mi papá, por las orillitas, había menos y él pisaba y se hundía un poquito y quedaba aquí el barro y acá quedaba el agua. Entonces yo, para no mojarme, iba siguiendo las pisadas de mi papá y no me mojaba. Le quiero hacer una pregunta que parece capciosa, pero es sencilla. Cuando yo iba siguiendo las pisadas de mi papá, ¿dónde cree que terminaba? Donde estaba mi papá. Pedro dice que Jesucristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cuando él lo insultaban, él no contestaba con insultos. Cuando le hacían daño, él no maldecía, él encomendaba la causa al que juzga justamente, dice 1 Pedro 2. Entonces nosotros vamos siguiendo las pisadas de Jesús. Eso es un discípulo. La fe que salva es una fe que actúa, es una fe que sigue a Jesús. Número 2, la fe se somete a Jesús. Se somete a Jesús. Rendirse es una respuesta vital de la fe. Rendirse es una respuesta vital de la fe. Ahora Jesús va a ser, cuando tú lo sigues, decides seguirlo a Él, Él es tu general, tu capitán, Él es el que manda, Él es el que gobierna, es el que todo lo sabe. Y cada vez que digo esto me recuerdo una frase de mi mamá. Mi mamá me decía, mijo, para cuando tú quieres ir, yo ya fui y vine. ¿Sí lo ha escuchado usted? Y tenía mucha razón mi mamá, tenía más experiencia que yo. Entonces, yo le digo a la gente, imagínense que hay un campo lleno de minas y usted y yo somos soldados y estamos aprendiendo. Y el sargento nos dice, este campo está lleno de minas, explosivos. Síganme para cruzar al otro lado. Y usted y yo somos de donde somos, de Perros Bravos, Nuevo León, o donde sea, de nomás mis chicharrones truenan, y decimos, ¿a poco él cree que es el único que sabe por dónde? No, yo no lo voy a seguir, yo voy a hacerlo como yo quiero. ¿Por qué voy a seguir el matrimonio como Dios dice? ¿Por qué voy a usar el dinero como Jesús dice? ¿Por qué voy a probar mi cuerpo como Jesús? Lo voy a hacer como yo quiero, que se vayan por ahí donde yo puedo. Nos hace añicos, una bomba. Esa es una analogía de la vida. Número 3, la fe cambia estilos de vida por Jesús. La fe incluye arrepentimiento. El arrepentimiento es una respuesta vital de la fe. Arrepentirse es decir, yo antes hacía lo que yo quería. Yo voy en este sentido dándole gusto a lo que yo quiero. Pero ahora me doy la vuelta, cambio de mente y voy siguiendo a Jesús. ¿Soy perfecto? No, usted tampoco. A veces nos tropezamos y nos caemos, pero vamos caminando en esta dirección. Ya no vamos caminando en esta dirección, ¿sí me entiende? Hay un cambio de mente, hay un arrepentimiento, hay una forma diferente de hacer las cosas. Y número 4, la fe cederá nuestra voluntad a Jesús. Cederá nuestra voluntad. En otras palabras, la obediencia es una respuesta vital de la fe. Porque al final de cuentas usted lo que quiere es obediencia. Si usted le dice a su niño, sábado en la mañana, mijo, arregle su cuarto, para no tropezarme aquí cuando entro a veces. Mijo, límpielo bien y levante la ventana porque huele. Y después se baña, mijo, de una vez. Pero arréglelo y cuando termine, nos lo voy a llevar a Brahms. Wow. Ya le prometió helado. Y como usted siempre cumple lo que promete, el niño dice, ay, qué bueno. Pero pasa media hora y va por el cuarto y el cuarto está igualito. Igualito. Y le dice, mijo, ¿qué pasó? Dice, ay, papi, te quiero mucho, papi chulo, bonito. Mira, lo voy a hacer así y va a quedar bien bonito. Y usted se va y sigue caminando. Hace otras cosas. Media hora después dice, ya me está dando hambre a mí, voy a decirle a mi hijo, ¿verdad? Y entra al cuarto y el cuarto está igual. No ha hecho nada el muchacho.
¿Qué le dice usted? Mijo, ¿qué pasó con el cuarto? Ay, papi chulo, qué lindo, bonito, te quiero mucho, lo voy a hacer así, lo voy a hacer así y va a quedar bien bonito. Y le dice todo lo que va a hacer y por qué lo quiere mucho a su papá. Y se va usted. 1 hora y media después llega porque ya se quiere ir y entra al cuarto y está igualito. Y empieza la misma canción. Ay, papi chulo, y que no sé, ¿sabe qué le dice usted? Lo mismo que todos los profetas del 8º siglo le dijeron al pueblo de Israel. Isaías, Miqueas, Oseas. Dice Jehová, ya no me traigan todos los salmos y los cantos y amen, hagan justicia, traten correctamente al pobre, al desvalido, hagan lo que yo quiero y luego tráiganme todas esas alabanzas. ¿Sí me está entendiendo? La obediencia le demuestra a alguien que verdaderamente lo amamos. Entonces, cuando obedecemos, estamos cediendo nuestra voluntad. La fe salvadora es siempre activa y nunca es solamente un creer pasivo. ¿Estamos de acuerdo? Si usted es un seguidor de Jesús, usted puede contestar la siguiente pregunta bien sencilla. Pero si tú todavía no has puesto toda tu fe en Jesús y no lo has seguido, tengo una pregunta para ti. Y para todos, para hacer a Jesús el fundamento de tu vida, ¿tienes una fe activa, una confianza en Cristo como el Hijo de Dios? Eso es entre tú y Dios, ¿sí o no? Ok. Ahí te lo dejo, es el primer paso. Dice el escritor a los hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Creo que me brinqué ese pasaje, ¿verdad, Anita? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Podemos agradar a Dios sin fe? No. Entonces la pregunta es, ¿tienes esa fe? Ese es el primer paso. Ahora voy a hablar de la confesión. Ya hablé de la confianza, ahora la confesión. Dice Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca, esto es lo que creemos y lo que proclamamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si lo confiesas. Ahora es interesante porque confesar, en la palabra en griego confesar es decir lo mismo que. O sea, yo me apropié algo, yo le llamo apropiar y Dios le dice robar. ¿Quién tiene la razón? Dios tiene la razón. Entonces yo voy a decir lo mismo que Dios dice sobre mi condición. Eso es confesar. Say the same thing. Decir lo mismo que Dios dice. Yo confieso. Entonces es decir lo mismo. Confesar es decir la verdad. Eso es confesar. Confesar es decir la verdad. Si Jesús es verdaderamente nuestra confianza, nuestro fundamento, entonces Dios nos pide que digamos la verdad en palabras y en acciones acerca de quién es Jesús para nosotros. Si Jesús es nuestro Señor, entonces vamos a actuar como que lo es. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si Jesús quiere que Él habla siempre con la verdad, Él es verdad, dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces si yo estoy siguiendo a Jesús, yo voy a decir siempre que al policía que me paró, que me dijo, ¿sabía cuánto iba usted? Iba tanto. Y yo voy a decir la verdad. Cuando estoy llenando una solicitud, voy a decir. Cuando me preguntan, ¿por qué dejó el último trabajo? ¿Usted va a decir? ¿Ah? ¿Qué tal si decir la verdad implica que vas a perder un amigo? Pues ¿qué tan amigo será? ¿Qué tal si dices la verdad? Ya no te van a ver igual. Si la verdad incomoda y usted dice la verdad, pues usted va a incomodar. Porque ahora usted representa la verdad. Cristo es la verdad y ahora usted es un representante de Cristo y va a hablar con la verdad siempre. ¿Ok? Entonces vamos a decir la verdad siempre. Mire, vamos a suponer que usted me ve en el downtown de Fort Worth y hay un grupo de personas y todos estamos platicando. Y usted me ve y dice, hermano Dao, pero va a cruzar la calle apenas y me meto con ese grupo de personas. Pero usted ve que yo hago algo raro. Antes de entrar,
Me quito este anillo y lo pongo aquí. Y me acerco y estoy hasta el bar y estoy platicando con una muchacha muy atractiva. Y usted llega y se sienta aquí y hasta puede oír la conversación. Y todo lo que yo digo se ríe. Ni que fuera tan chistoso yo. Y se está agarrando el pelo, y me pone la mano en la rodilla. Y luego me pregunta, ¿eres casado? Y yo le digo... Y yo le digo, no. Y luego, ¿tienes hijos? Le digo, pues digo que no estoy casado. Y ahorita les pedí al grupo de hombres que oraran por mi esposa y por mi hija que vienen de camino. Usted me conoce, estoy casado, tengo 3 hijos. Si yo digo eso y usted me está escuchando, ¿qué pensaría usted de mí? Tengo años haciendo esa misma pregunta con esa ilustración. Hay unos que me dicen, no, pues que es un mentiroso. Hay otros que dicen, ya le llamo a la hermana Angélica y que lo ponga. Sería un mentiroso. Me diría usted 2 caras o hipócrita, y todo eso es verdadero. Ahora, si nosotros estamos siguiendo a Jesús, nosotros debemos confesar, o sea, nuestras acciones y lo que decimos y lo que hacemos tiene que tener consistencia. ¿Estamos de acuerdo? O sea, confesar es decir la verdad. Cuando usted va a un jurado y dice, jura decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, usted va a decir la verdad de lo que, su verdad, su versión, lo que usted vio. Por eso Pablo le dice a Timoteo, la confesión que hiciste, recuerda eso. Lo mismo que hizo Jesús ante Pilato, que le dice a Pilato, ¿qué no sabes que yo te puedo mandar a matar o dejar ir? ¿Eres tú el rey? ¿Qué dijo Jesús? Si digo que no, a lo mejor me deja ir. No, dijo la verdad. Dijo la verdad. Siempre habló con la verdad. Y si vamos a seguir a Jesús, vamos a confesarlo a Él como el único Señor y Salvador. Y estoy depositando mi fe en este Jesús que yo voy a seguir, y mis acciones, lo que yo digo, va a ser lo que Él dice. Sobre mí, sobre la situación, sobre cualquier cosa. ¿Estamos? Entonces, si usted es seguidor de Cristo, no tiene ningún problema. Si usted todavía no ha decidido seguir a Jesús, le hago esta pregunta. Para hacer a Jesús el fundamento de tu vida, ¿estás dispuesto a confesar a Jesús como el Señor, como el Rey de tu vida? Amén. Sigue siendo esto entre usted y Dios. Ahora quiero terminar hablando de la certificación. Yo quiero que entendamos que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús estableció la iglesia, en cada caso registrado en el libro de los Hechos, notamos que los que querían aceptar a Jesús o seguir a Jesús eran bautizados inmediatamente. Todos los casos en el libro de los Hechos, que los que van a seguir a Jesús se bautizaban. ¿Por qué? Bueno, antes de contestar esta pregunta quiero hacer una aclaración. Quiero hacer 2 puntos muy importantes. Número 1, en el Nuevo Testamento el bautismo siempre fue un acto de inmersión. La palabra bautizar en el lenguaje original, en el griego, significa zambullir, sumergir, sepultar. Históricamente la iglesia practicó solamente la inmersión. ¿Ok? Esa es la palabra baptizo en griego. La palabra rantizo es aspersión. Baptizo es sumergir. Puede decir, no le creo. Pues vaya a investigar el griego. ¿Okay? Pero bautismo significa sumergir. Cuando yo estaba chiquito, mi tío me agarró junto con otra señora y me rociaron agua en la cabeza. Cuando vine a Cristo, a mi padrino, que dicen que tiró bolo, los que son de otros países, allá en México, bueno, es una parte cultural. Empecé a decir tío otra vez. Ok, entonces, bautizo quiere decir sumergir. Cuando Jesús fue al Jordán para ser bautizado por Juan, descendió al agua. Es interesante cómo muchas pinturas ponen, está Juan hasta acá de agua y la gente viene y nomás le rocían la cabeza. Pues ya te metiste al agua, zambúllelo. Eso es bíblicamente zambullir, sumergir. ¿Ok? Eso quiere decir la palabra bautizo. Y número 2, el bautismo era un acto del creyente
de fe, un acto de fe del creyente. Estaba depositando su fe en lo que hizo Jesús. Por lo tanto, el bautismo de infantes no era un mandamiento de Jesús, ni era practicado por la iglesia primitiva. Dice 1 Juan capítulo 4, verso 3, perdón, capítulo 3, verso 4, que todo el que comete pecado infringe la ley. De hecho, el pecado es infracción de la ley. Pecado es violar una ley. Y la palabra ahí en griego, si nos quedamos en griego, es errarle al blanco. Es violar una ley, infraccionar una ley. Si estamos jugando fútbol, soccer, y yo agarro la pelota y me voy corriendo con ella, ¿para qué batalla, verdad? Hay un árbitro y me va a infraccionar. O amarilla o roja, depende cuánto pare el juego. Porque he violado una ley. ¿Sí me entiende? Imagínense, yo siempre me gusta contar esta historia porque cuando yo vivía en Sherman, de una parte de la ciudad a otra parte de la ciudad vivíamos por ahí y la gente se iba, pero pasaba por un área residencial como 45 millas por hora. Y la ciudad, como había niños ahí, decidió poner un alto cada 2 cuadras. Y todavía recuerdo cuando pusieron esos altos. Porque la gente que iba de esta parte de la ciudad, de aquella parte de la ciudad, pasaban por ahí, se mira por el retrovisor. Ah, caray, lo acaban de poner el alto. No había alto. Y luego había una patrulla esperando ahí. Ni lo para. ¿Lo ha parado usted alguna patrulla? Pero en este caso, usted está listo. Tiene algo que decir. Dice, sí sabía que tenemos... Sí, oficial, pero esta mañana yo me voy a trabajar por aquí. No estaban, lo acaban de poner hoy. Dice, sí, lo acaban de poner hoy. No, yo no sabía. Ok. Y nos va a dar un ticket, dijo alguien que todavía, qué bueno que tiene eso en mente, ¿verdad? Nos dan un warning. ¿Por qué? Pues yo no sabía, era ignorante. Dice Lucas, en el libro de los Hechos, que Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia y manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Nadie puede decir, es que yo no sabía. Vamos a suponer que usted se va a la casa con un warning y habla con su esposa del alto que pusieron, se va a trabajar. Y como lo ha hecho por tantos y tantos y tantos días, hasta a diferencia del día de ayer, viene manejando 24 horas después y va para... me pasé el alto otra vez. Y dice, ay, que no haya policía. Y sale un policía. Pero ahora está usted orando, que no sea el mismo señor, que no sea el mismo policía. Y se baja y es el mismo señor. ¿Y ahora qué le va a dar? Ahora sí le va a dar un ticket. Antes usted no sabía, pero ahora sí tiene conocimiento, ahora sí sabe y ahora es responsable. Mis hermanos, yo quiero ser bien claro. Ninguno de nosotros pecamos en ignorancia. Sabemos cuando pecamos. Mire, yo le puedo decir, cuando mis amigos me invitaron a fumar allí al cine, que no sé qué, me rogaron 1 hora. Ándale, no, mi mamá no me deja. Ah, si no va a ir tu mamá. No, mi papá se puede dar cuenta. No, hombre, no sé. Me rogaron 1 hora. Y ahí estaba yo. La segunda vez que me invitaron, ya no se tardaron 1 hora. En media hora me convencieron. Y ya cuando lo hice, como muchas veces, ya les decía, hey, vamos al cine a fumar. El pecado hace eso. Pero nadie lo hace, es que yo no sabía. No. Nadie peca en ignorancia. Sabemos, tomamos una decisión, por eso Dios nos hace responsables. En otras palabras, si pecado es infringir la ley, violar la ley, necesita haber conocimiento de la ley. Pregunta, ¿un bebé sabe lo que está bien y lo que está mal? ¿Tiene pecado un bebé? Bíblicamente no. Cuando ese bebé, entonces, ¿cuándo pecamos, hermanos? Hay algunos niños que son muy precoces y otros que son muy ilusos. Hay unos que de los 8 o 9 ya están bien despiertos y hay otros que tienen 13, 14 y todavía son más inocentes. Pero en todas las culturas tienen un rito de paso. Aquí es el Sweet 16. Nosotros tenemos quinceañera, le dan la última muñeca, ahora le ponen zapatos, la señorita en sociedad. A los niños romanos les quemaban todos los juguetes y le ponían una toga. Los judíos a los 12 años le hacen una bar mitzvah y el niño ahora puede leer la Torá ahí en la sinagoga. Todos hay un rito de paso.
Pero es cuando nosotros sabemos lo que está bien de lo que está mal y por nuestra propia voluntad escogemos lo malo, desde ese momento en adelante somos responsables de Dios por nuestro pecado. Por Adán y Eva entra el pecado al mundo. Sí, pero Adán y Eva son responsables de su pecado. Usted y yo estamos sufriendo las consecuencias del pecado de Adán. Vivimos en un mundo caído. Mi hígado ya no funciona igual. Ya me floreció el almendro para que sea más bonito. Ya estoy lleno de canas. Ahora cuando voy a jugar fútbol me tengo que calentar tanto tiempo. Y antes me dolía un día, después ahora me dura 2 días el dolor. Me estoy haciendo viejo, usted también. O sea, estamos en deterioro. Y estamos expuestos a enfermedades y todas estas cosas. Pero Adán es responsable por sus pecados y usted y yo somos responsables por los nuestros. Sufrimos las consecuencias del pecado de ellos, pero usted y yo somos responsables cuando de nuestro propio albedrío escogemos lo malo. Desde ese momento en adelante nosotros somos pecadores. Y dice la Biblia, Romanos 3, 10 y 23, por cuanto quienes todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos hemos pecado? Todos. Según Dios, todos. Entonces Cristo viene y paga por nuestro pecado, mis hermanos. Entonces, ahora sí voy a contestar esta pregunta con el tiempo que me queda. ¿Por qué está siempre conectado el bautismo con hacer a Jesús el fundamento de nuestra vida? Ya dijimos, los bebés no necesitan ser sumergidos en agua. Solamente los pecadores. O sea, usted y yo. Es más, yo le digo a la gente, cuando me rociaron agua ahí de bebé, el que necesitaba el bautismo era mi mamá, mi papá, el padrino, el sacerdote, y todos los niños, ¿no? ¿Verdad? Pero a lo que voy es ¿por qué? Quiero contestar la pregunta. ¿Por qué la gente que decidía seguir a Jesús era bautizada inmediatamente? Número 1, y para mí eso es suficiente, porque es un mandamiento de Jesús, y se acabó. Jesús dijo en Marcos 16, 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo. ¿Quién lo dice? El Cristo resucitado. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pregunta, ¿el bautismo está antes o después de la salvación? Antes, eso lo dijo Jesús. Creer y ser bautizado. Ser sumergido en agua. Ser bautizado. Ahora, quiero decirte esto rápidamente. Jesús nos dejó un ejemplo a ser bautizado él mismo. Jesús jamás te va a pedir a ti o a mí que hagamos algo que él no estuvo mismo dispuesto a hacer. Él fue hasta el río Jordán para ser bautizado por Juan. Y cuando lo ve Juan dice, tú vienes a mí para que te bautice, yo debería ser bautizado por ti. Y le dice a Jesús, deja. Así conviene que cumplamos con toda justicia. Es lo que Dios requiere de la humanidad. Yo me estoy identificando totalmente con la humanidad. Y nos está dando el ejemplo. Él no lo necesitaba y lo hizo. Hay gente que lo piensa, ay, no me voy a meter al agua. Ay, no, eso. Y le piensa mucho. Pero Jesús nos dejó un ejemplo. Número 2, Jesús mandó a sus seguidores a que bautizaran a todos los que querían ser sus discípulos. Veamos la gran comisión también, pero ahora desde el punto de vista de Mateo 28, versos 19 y 20. Por tanto, dice Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones, hagan seguidores míos. Un discípulo, ¿cómo? Bautizándolos. ¿Cómo se hace un seguidor de Jesús? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para ser un seguidor de Jesús se empieza siendo bautizado. Y voy a hacer una pausa para explicarle por qué. Jesús viene a establecer un nuevo reino. Yo pudiera predicar, y lo he hecho, cuando presento el evangelio me gusta hacerlo, como una transacción legal. Tú eres el acusado, Satanás te está acusando, por eso quiere decir, el diablo es un acusador. Pero alguien viene y dice, no, yo pago por él. Y Jesús dice, ¿tú quién eres? Tú también tienes pecado, tú no calificas. Y alguien que lo ama, usted entra, yo muero por él. No, tú tampoco, tú también tienes, todos tenemos pecado. Entra Jesús. Dice, yo tomo su lugar, usted y yo salimos libres, y Jesús recibe, al ser crucificado, todo el castigo, toda la vergüenza, toda la culpa, todo lo lleva Jesús en la cruz por nosotros. Cuando Él lo hace, mis hermanos, ahora nosotros salimos libres. Pero como Jesús viene a establecer un reino, Él está hablando de cómo se vive hoy en el reino de los cielos, guiados por el Espíritu Santo en su presencia, haciendo lo que Él hacía. ¿Sí me está entendiendo? Es para vivir y sanarnos como Dios quiere, para que seamos como Él.
Pero en el bautismo, Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo primero que dice Jesús? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cruz quiere decir morir. El bautismo, me estoy adelantando, es un símbolo de aquello que nos salva. Número 3. Número 3. Jesús manda que nos bauticemos porque es una representación o simbolismo de aquello que nos salva. ¿Qué es el Evangelio? Si vamos a 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4, el Evangelio, dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Si usted dice, fui a una campaña, predicaron el Evangelio, y todo lo que se le pasó diciendo el que estaba allá al frente es que yo me robaba las gallinas y que no sé qué. Antes fumaba puros y ahora nomás fumo cigarros y que Dios me cambió. No se trata, ese es el testimonio de lo que Dios ha hecho en él. Pero el Evangelio es lo que Cristo hizo por él y por todos. Su muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué tiene de bueno eso? ¿Qué tiene de bueno eso? En la primera parte, que Cristo murió por nuestros pecados. Él no tenía pecado. Si la paga del pecado es la muerte, yo le digo a la gente, la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? ¿Y Jesús cometió algún pecado? ¿Jesús murió? Ok, ayúdenme con las matemáticas. La paga del pecado es la muerte. ¿Jesús cometió algún pecado? ¿Jesús murió? Jesús no debió morir. Él no tenía pecado. Él lo hizo por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él no merecía eso. Usted y yo no tenemos escape. Vamos a morir porque hemos pecado. Pero Jesús no tenía que hacerlo, no tenía que pasar por ahí, no tenía que sufrir esa separación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está recibiendo todo eso, pero es la muerte, sepultura y resurrección. Empieza con una muerte. Ahora, fíjese lo que dice Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. Pablo ha estado explicando que los gentiles han pecado, que él no se avergüenza del Evangelio, es en el capítulo 1, porque es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente, también al griego. Dice que los gentiles están en pecado. Capítulo 2, los judíos también están en pecado. Capítulo 3, todos están en pecado. Pero en Cristo, Dios nos justifica. Es más, antes de que existiera la ley, capítulo 4, Abraham fue justificado. Y ahora en Cristo tenemos esta libertad. Y está diciendo Pablo, termina el capítulo 5, hasta donde llegó el pecado, por Adán entró el pecado, hasta donde llegó el pecado, pues hasta allá va la gracia. Entonces dicen algunos, del capítulo 6, verso 1 y 2, oye Pablo, pues eso está tan bueno. Quiere decir que pues si dices que entre más pecado, más gracia, pues vamos a pecar. La gente puede pensar así. Sí, porque hay gente que piensa así, pues peco todo el fin de semana y luego voy y me confieso y comulgo y no sé qué tantas cosas, como que una No, dice Pablo, en ninguna manera. Quiero que entiendan esto, dice Pablo, Romanos capítulo 6, versos 3. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? Tú ya estás muerto al pecado. Como dijera Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo. Todo lo que mientras yo esté aquí quiero reflejar a Cristo, ser como Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte porque somos, ¿cuál es la siguiente palabra? Sepultados juntamente con Él para muerte, ¿cómo? Por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces una muerte es una sepultura que queda debajo del agua y es una resurrección. Es simbólico de eso mismo que nos salva, la muerte, sepultura y resurrección. Número 4, Jesús manda un acto físico y visible de obediencia para proveer una ocasión donde el creyente pueda hacer su pacto de alianza con Dios en su devoción y vida. 1 Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto, porque está hablando que en los tiempos de Noé, ¿cuántos tiempos? Y mire, ¿sí ha visto la película que hicieron con Russell Crowe de Noé? Da coraje.
Jesús, que vinieron a ayudarle, que no, él estuvo predicando 120 años. Si la hizo en 120 años el arca. En Hollywood la hacen bien rápido. GI, ¿verdad? Pero 120 años estuvo predicando. Pero dice en los versículos anteriores que en esa arca solamente se salvaron, ¿cuántas personas? 8. ¿Dónde estaban esas personas? ¿Dónde estaban? ¿Qué pasó con la gente que estaba a 100 kilómetros del arca? Diga, se ahogaron. ¿Qué pasó con los que estaban a 1 kilómetro lejos del arca? Se ahogaron. ¿Qué pasó con los que estaban afuera del arca? Ábrenos. Se ahogaron. Para estar, hay que estar ¿dónde? En el arca. ¿Cómo entramos en Cristo? ¿Cómo estamos en una relación con Cristo? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, estamos en Cristo. Cuando usted se bautiza no es porque se va a lavar el cuerpo. En obediencia a lo que Cristo hizo, su muerte, sepultura y resurrección, usted va a ser muerto, sepultado y resucitado, está depositando toda su fe en lo que Jesús hizo. En el bautismo somos unidos con Cristo. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Se imagina que Dios le dé su justicia? Nunca he tratado de entrar a un lugar. Dicen que mi abuelo fue a una fiesta y no lo dejaron entrar porque no traía saco. Y le voy a explicar esto y dice, ahora entiendo al hermano Dago porque es así de tremendo. Bueno, dicen que mi abuelo fue, se consiguió un saco y luego cuando entró, después de rato andaba poniendo ahí el arroz y la bebida. ¿Qué estás haciendo? Dice, pues a mí no me quieren, lo que quieren es al saco. Entonces le voy a poner el saco. Pero se imagina que no lo dejen entrar. Ahora de Cristo usted está revestido de la justicia de Cristo, de la pureza de Cristo, de la santidad de Cristo. En el bautismo recibimos el don del Espíritu Santo, Hechos 2:38. El primer sermón que se predicó, que hay salvación en Cristo, lo hizo Pedro en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y él les está diciendo, este Jesús, y usted ve los primeros pasajes, les habla de la muerte, de la sepultura y la resurrección de Jesús. Luego Lucas, como está haciendo un resumen, el resto del sermón está explicando cómo Jesús resucitó. Y les da 3 pruebas. Mire, esto David ya lo había dicho que iba a pasar. Número 2, la tumba está vacía, vayan a verla. Y habían puesto soldados allá afuera. Explíquenme eso. Y número 3, nosotros comimos con él, lo vimos, lo tocamos. Verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dice el verso 37, cuando oyeron eso se compungieron en el corazón. Le dicen a Pedro, ¿qué haremos? Verso 38, ¿qué les dice Pedro? No les dijo, mándenme un cheque. Pon la mano en la televisión. Pasen a la banca de enfrente. Camine de rodillas 50 kilómetros hasta cierto lugar. No. ¿Qué les dice Pedro? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Es en el bautismo donde tenemos contacto con la sangre de Cristo, con su muerte, sepultura y resurrección, y es ahí donde recibimos el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo le digo a las personas, cuando tú te bautizas, mejor momento después de morirte recién bautizado, ¿verdad? Pero fuiste justificado y empieza la santificación y un día viene la glorificación. Pero ahora en Cristo eres una nueva criatura y como ya no hay pecado en ti, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Por eso este edificio no es iglesia. Cada perseguidor de Cristo vive el Espíritu Santo ahí y ese es el templo del Espíritu Santo. Hechos 22:16. Ananías le dice a Saulo de Tarso, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. ¿Y qué? Lava tus pecados invocando su nombre. Satanás está delante de ti recordándote y delante de Dios recordándote todos tus pecados y los míos y está ahí para recordarnos. Pero haga de cuenta que usted le dice a su niño se ensució todo. ¿Y ahora cómo lavo? Hermana, ¿nunca ha tratado de sacar unas manchas que son muy difíciles de sacar?
ni con OxyClean ni batalla. Bueno, haga de cuenta, con la sangre de Cristo se borra todo su pecado de su alma, queda limpio, lavado de todo. En el bautismo somos unidos a Cristo, unidos en un pacto con Él. Así como en el matrimonio, cuando usted intercambia votos y ahora los dos vienen a ser una sola carne, cuando usted se entrega a Cristo viene a ser un espíritu con Él, dice el apóstol Pablo. Es un pacto que se está haciendo. Número 5, Jesús nos manda a bautizarnos como el punto de un nuevo comienzo, un dejar de nuestra vieja manera de vivir para empezar a seguir a Jesús como nuestro Señor. Nicodemo viene a Jesús de noche. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él está listo, hermanos. Y Jesús le dice, yo sé que ayunas el jueves y el sábado, pues empieza a ayunar los martes. Lo haría. Yo sé que lees la Torah todos los días. Yo sé que estás leyendo como 3 capítulos al día. Lee 5. Él lo haría. Mira que necesita hacer algo. Nicodemo estaba dispuesto a hacerlo. Pero lo que le dijo Jesús lo estremeció. Porque Jesús le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo? Tienes que nacer del agua y del Espíritu. En obediencia a Dios, el poder del Espíritu Santo obrando en tu corazón, haciéndote nuevo, por ese poder te sumerges en agua y naces de nuevo. El último pasaje que quiero compartir con ustedes es uno que ya saben de memoria. Pero 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está, ¿dónde? En Cristo, es una nueva creación, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron todas, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. Así es como nos liberamos en ese paso de obediencia a Cristo por lo que Él hizo por mí en la cruz, y yo reconozco, me arrepiento que soy un pecador, ponga toda mi fe y mi confianza en Él y me identifico con Él en su muerte, sepultura y resurrección. Ese es el primer paso para ser libres del pecado. Entonces yo tengo esta pregunta: para hacer a Jesús el fundamento de tu vida, ¿estás dispuesto a ser sumergido en agua en obediencia al mandamiento de Jesús y darle tu vida en una relación de pacto con Él como Señor de tu vida? Los que ya lo hicieron dicen amén. Y los que no lo han hecho, hoy es el día de salvación. Esta semana me llamó un hermano y me dice, la semana pasada cuando usted hizo la invitación, yo quería pasar. Y alguien me dijo, ¿estás seguro? Y cuando yo escuché eso, ¿estás seguro? Me empezó a dar un dolor de cabeza tipo migraña. Y tuve que salir porque era mucho el dolor. Pero me llama y dice, este domingo yo me quiero bautizar, hermano. Y me dijeron, ¿y qué tal si te da el dolor? No importa, me voy a bautizar. ¿Ok? Entonces, vamos a ponernos de pie. Yo me voy a ir con mi hermano que quiere ser bautizado. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento te damos infinitas gracias, Señor, por tu amor y misericordia, por tu gracia, porque tú fuiste a esa cruz y pagaste por mis pecados, por nuestros pecados, Señor. Tú quitaste esa separación, haces un puente. Ahora tenemos acceso hasta tu presencia, Señor. Espíritu Santo, redarguye corazones que han escuchado y saben, pero no han dado ese paso de fe. Que hoy sea el día de salvación, porque solamente tenemos hoy, Señor. Así que alabamos tu nombre. Pedimos, Señor, que tú seas con nosotros y ayúdanos a responder a esta lección. A los que ya somos seguidores de Cristo, a reforzar esa fe y a proclamar que hay salvación en Cristo. Y a los que no lo han hecho, Señor, que sepan que hoy tú los estás llamando para que empiecen una nueva vida, para que sean libres de toda esclavitud, porque ahora vienen a ser parte de Jesús. Porque hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Y tu palabra dice que tú nos sellas con el Espíritu Santo. Y de tu mano nadie nos puede separar. El maligno no nos puede tocar porque ahora estamos en ti. Bendice a cada persona que va a tomar su decisión en Cristo Jesús. Amén.